Hola Iglesia, ¿cómo están? Hoy queremos seguir hablando sobre este importantísimo acontecimiento que es el arrebatamiento de su iglesia, y eso te incluye a ti si eres un seguidor de Cristo y estás en la búsqueda de Dios constantemente. Y queremos presentarte este tema tan importante en forma de parábola, que era como normalmente Jesús se conducía para que el pueblo de Dios entendiera los secretos del reino. Porque esto no es para todo el mundo. No todo el mundo tiene este don de entender los secretos de Dios. A eso le llamaremos intuición o la capacidad de descubrir las profundidades de Dios. No se les ha dado a todo el mundo, por lo tanto queremos presentar este tema del arrebatamiento ante ustedes a través de una parábola, buscando que puedas descubrir esta profundidad de Dios que te incumbe a ti y incumbe a tu familia, que es de suma importancia por los tiempos que estamos viviendo. Siempre que alguien tiene un corazón listo para todo esto, las percepciones y los entendimientos fluyen entonces libremente. Pero si no hay un deseo, pronto desaparece cualquier rastro de receptividad. Por eso Jesús contaba cuentos, contaba las historias del reino a través de parábolas, para crear en sus oyentes la importancia de poner atención acerca de las cosas de Dios. Era para empujar a la gente a ser receptivos. Y esto es lo que estamos procurando. Empujarte a que seas receptivo a este tema. En el estado actual en que nos encontramos, uno podría mirar hasta el día del juicio final y no poderlo ver. Escuchar hasta que se sientan tristes y no captarlo. Podemos plantearlo de tal forma que llores y no mirarlo. El arrebatamiento es tan importante que queremos no que llores, no que rías, no que te sorprendas, sino que lo entiendas a profundidad para que hagas los cambios necesarios en tu vida para ser parte de ese momento, dado que, como dice en 1 Corintios 15, esto va a suceder en un cerrar y abrir de ojos. Por lo tanto, no va a haber tiempo para reflexionar o tiempo para cambiar y poder entonces ser de los escogidos que son arrebatados, arpazos sacados de esta tierra antes de que empiecen el verdadero juicio como son las trompetas y las copas de ira. Jesús dijo en Isaías 6, del 9 al 10, no quiero que se repita de nuevo lo que antes ha sucedido, que sus oídos están abiertos pero no oyen nada, que sus ojos están despiertos pero no ven nada, porque la gente es distraída. Se tapan los oídos con los dedos para no tener que escuchar y se cierran los ojos con fuerza para no tener que mirar, para no tener que lidiar con Dios cara a cara y dejar que los sane. Pero lo que Dios quiere es que tú tengas ojos bendecidos por Él, ojos que ven y oídos bendecidos por Dios, o sea, oídos que oyen. Mucha gente, profetas y creyentes, humildes, hubieran dado cualquier cosa por ver lo que nosotros estamos viendo, por estar en el tiempo en el que estamos viviendo, por escuchar lo que tú y yo estamos escuchando,
pero nunca tuvieron esa oportunidad. Pero ahora nosotros sí tenemos una oportunidad de ser entendidos de lo que hoy estamos viviendo. Y esta parábola la vamos a llamar la parábola del arrebatamiento. Y va muy pegado con lo que es el proceso de lo que hace un agricultor con una semilla hacia la tierra. Está muy de acuerdo con lo que es el proceso del agricultor y la semilla y la tierra. Lo que sería como lo que dice el refrán: en abril espigado, en mayo granado, en junio segado, en julio trillado y en agosto empaquetado. Es el proceso normal de lo que se lleva la siembra y la cosecha. La cosecha o siega se realiza normalmente en los meses de junio y julio. Tras la siega en la era se hacía la trilla para separar el grano de la paja. La era es un espacio de tierra limpia y firme y algunas veces empedrado. Tras la trilla, también en la era se hacía el aventado, que consistía en lanzar al aire la mezcla de paja y grano obtenida. El viento arrastraba la paja hacia un lado, mientras que el grano caía en el mismo lugar. Con la paja después se hacen las gavillas, se empaquetan y se envían. Todo este proceso, esta labor manual, es lo que trata de explicar este refrán. En Mateo capítulo 3, el versículo 10 al 17, también referencia a este proceso y lo asemeja al reino de Dios, que es como un agricultor que esparce la semilla en la tierra día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no lo entiende. ¿Cómo sucede? La tierra entonces produce la cosecha por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Si este proceso lo podemos enlazar con las fiestas, con las 3 fiestas más importantes del calendario hebreo, que tienen realmente un origen estrictamente agrícola. La Pascua era la fiesta de la primavera. Se acababa el frío del invierno y podían comenzar a preparar la tierra para cultivarla. Al cultivarla se celebraba con un banquete familiar. Después de salir de Egipto se convirtió en una fiesta que recordaba la liberación de la esclavitud. Se comía durante una semana pan sin levadura. Todo esto descrito en Éxodo 23. La fiesta de la semana, la fiesta de Pentecostés, era la fiesta de la siega o cosecha y se recolectan los primeros frutos del trabajo y se ofrecen las primicias. Se celebran 7 semanas después de la fiesta de la Pascua, por lo que era llamada Pentecostés. Finalmente estaba la fiesta de los tabernáculos, que era la fiesta de las tiendas, que se celebraba cuando se terminaba la estación de las frutas. Se llamaba la fiesta de las tiendas porque la gente hacía unas chozas con ramas y se colgaban ahí los frutos que se obtenían a través de la cosecha. Por lo mismo, esta metáfora la podemos llevar a lo que sería el arrebatamiento. Primeramente se siembra la semilla en la fiesta de la Pascua, se celebra con panes sin levadura y al salir los primeros tallitos, el agricultor le ponía el moñito a las primeras tallos
del trigo que emergían de la tierra. Esto para poder determinar cuáles son las primicias que había que entregar a los sacerdotes al final de la cosecha. Normalmente era el 10% de lo sembrado, lo que se tenía considerado como una primicia. Al crecer la planta, al crecer el trigo, que muchas veces crecía, como veíamos, como se ve en otra de las parábolas de Jesús, que es la cizaña, van creciendo juntas. Y aunque los ángeles inclusive o los siervos del agricultor le decían vamos a cortar la cizaña, el agricultor se los impedía porque podían confundir lo que era el trigo con lo que era cizaña. Podían confundir al bueno y al malo. Por lo tanto, habría que esperar hasta el día de la cosecha, cuando viniera el corte y lo llevaran a la era, para entonces poder distinguir una cosa de la otra. Lo importante era obtener la semilla del trigo. La cizaña no la iba a dar. Para entonces poder trillar tanto la cizaña como el trigo juntos, a través de traer 4, 5 o 6, dependiendo del tamaño de la cosecha y dependiendo también de la capacidad del agricultor, traer 4, 5, 6 caballos, burros, que pisaran constantemente dando vueltas alrededor de toda ese trigo cosechado, de esa paja con semilla todavía y con cizaña juntas, trillarlas, golpearlas varias veces con los cascos de los caballos o de los burros y estar golpeando hasta que llegara a separarse lo que sería el trigo de la paja. Las vueltas que fuera necesario para poder hacer esa separación. Inclusive debería ser tan constante y tan fuerte que tuviese la capacidad de que cuando el agricultor y sus sirvientes aventaran la paja, el trigo y la cizaña al aire, en un momento en que hubiese viento, pudiese ser empujada, pudiese ser separado la semilla de la paja y de la cizaña. La paja y la cizaña volarían y solamente caerían en ese lugar, descenderían la semilla y con suerte inclusive se separaría la cáscara de la base, la viruta se separaría del grano. Posteriormente la paja se juntaría para hacer gavillas y ya el trigo o la semilla serviría para hacer posteriormente harina. Ahora, este proceso que nos enseña referente a lo que sería el arrebatamiento y al proceso que actualmente podemos decir que estamos viviendo conforme a los tiempos en los que estamos. Si usted no lo ha logrado ver, que es lo que precisamente Jesús quería lograr con sus seguidores, empujarlos a la revelación, empujarlos a visualizar más allá de las cuestiones humanas o manuales, sino poder visualizar el proceso, en este caso del trigo, el proceso cómo se liga con las fiestas judías, con las fiestas bíblicas y con los tiempos finales que estamos viviendo. La Pascua como un tiempo donde el Señor sembró sobre la tierra buena semilla y posteriormente el malo vino y juntamente con lo que ya se había sembrado, la buena semilla, el agricultor sembró la mala semilla, que es la cizaña. Al crecer con el tiempo, tanto la buena como la mala
Dios tiene que cosechar solamente la buena semilla, la semilla que se ha dado y que ha resultado, que ha caído en un lugar donde ha dado frutos correspondientes a hijos e hijas de Dios. Dios, viendo nuestras vidas, viendo cómo nuestras vidas van creciendo, las cosas buenas y malas que hacemos, finalmente nosotros tomamos la decisión de los caminos correctos y algunos toman la decisión de los caminos incorrectos. Por eso es que vemos en Apocalipsis que habla diciendo que el bueno tiene que ser más bueno y el malo tiene que ser más malo, para entonces poder diferenciar a quién el Señor finalmente se va a llevar a su reino y quién finalmente se queda y no va a participar del reino de Dios. Igual que como el trigo y la cizaña fueron cortados, y ahora en este tiempo inclusive que estamos viviendo los 4 jinetes del Apocalipsis, igual como los caballos del agricultor golpean tanto la cizaña como el trigo, como la paja, tratando de separar todas ellas, de la misma manera estamos viviendo un golpeteo en el mundo. Si usted lo lee en Apocalipsis 6, fue permitido por Dios. Pero este golpeteo no viene de Dios, aunque sí es permitido por parte de Dios. Es como con Job, lo que él vivió también, ese golpeteo tan duro que tuvo por parte de Satanás, permitido por Dios para visualizar lo que había realmente en el corazón de Job. Lo mismo estamos viviendo nosotros. Y si usted recuerda el consejo que dio Dios al aparecerse físicamente a Job, y que dice Job al final que no lo había visto con sus ojos ni lo había oído con sus oídos, sino hasta ese momento entendió que lo que Dios estaba esperando es que se levantara en medio de esa tribulación, se levantara como un hijo de Dios. Y por eso le enseñó un National Geographic, donde le enseñó cómo hizo al hipopótamo fuerte, valiente, que no había río que lo venciera, y al cocodrilo que lo hizo que no pudiese ser capturado por su fuerza, y que aún las espadas y las lanzas no lo atravesaran por su fuerte piel, y al caballo que era brioso, que podía enfrentar las guerras sin temor. Y a Job la recomendación es: enfrenta esto como un hijo de Dios. Lo mismo nos pide el Señor. Somos golpeteados fuertemente por el enemigo de Dios y el enemigo del hombre, pero Dios está esperando que también nosotros podamos mostrarnos como trigo y no como cizaña, como verdaderos hijos e hijas de Dios que responden correctamente a estos tiempos difíciles y complicados, pero a través de los dones que Dios nos ha dado, dones de revelación, dones de sabiduría, dones de entendimiento, dones proféticos, dones de poder, con los cuales el Señor nos ha revestido, como revistió al cocodrilo, al hipopótamo, nos hizo fuertes para precisamente enfrentar estas situaciones que Él mismo ya le había revelado a Juan que iban a venir 2000 años atrás, en el libro de Apocalipsis, y aún a Daniel 2600 años atrás, en el libro de Daniel, que en el capítulo 12, se lo había revelado a Dios, se lo había revelado a estos hombres para que nosotros, la iglesia, estuviésemos entendido de cómo debíamos de enfrentar esta situación, y cómo deberíamos de enfrentar estos tiempos y comportarnos como trigo. Por eso, al final de trillar esta cosecha con los caballos, de golpetear y hacer la separación, luego es aventada por el agricultor y los sirvientes hacia el cielo, para que el viento quite lo que no es de Dios y conserve lo que sí es de Dios. Y esto viene siendo a semejanza de lo que es el arrebatamiento, ese viento recio que va a venir en el tiempo del arrebatamiento, y va a tomar a los verdaderos hijos, va a arrebatar
a sus hijos para llevárselos en un viento fuerte hacia hacia la venida del Señor Jesucristo y hacia la venida del reino de Dios. Esta es la parábola del arrebatamiento, muy semejante al proceso que desde un principio Dios estableció en la tierra para el agricultor. Desde las épocas de Génesis 2, cuando Dios puso al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que cultivara y lo cuidara. Ahí los verbos del hebreo que se usan en esos textos son abad y shamar, es decir, cultivar y cuidar. Y vemos el relato de Caín y de Abel, los hijos de la primera pareja humana, que uno de ellos se dedicaba a la tarea del cultivo de la tierra, Caín, y el otro a la tarea del pastoreo del ganado, el menor, Abel. Esas eran las dos ocupaciones más antiguas de Israel que dejó Dios para que aprendieran a pastorear por un lado las ovejas y a cultivar por otro lado la tierra, que finalmente iba a servir también para que se hiciera la parábola del arrebatamiento. Pueblo que de Dios, ojalá seamos entendidos y comprendamos toda esta verdad. Que Dios los bendiga. Amada familia, qué necesarias estas palabras de alerta del corazón del Espíritu de Dios, reconociendo que debemos caminar como pueblo del Espíritu. Este es el pueblo que se está levantando en este tiempo y como una palabra para afirmar tu corazón de acuerdo a lo que hemos escuchado y escrito en Mateo 13, dando testimonio que el mismo Isaías, profeta, que estuvo anunciando cómo el cumplimiento de los tiempos siempre es un sí y amén en Jesús, él mismo decía, porque Jesús al hablarles en parábolas expresaba, es que oyendo no oirán, y al mismo tiempo que ven, sus ojos serán cegados, porque con el corazón han endurecido la palabra que se les ha hablado, haciéndose insensibles, y con dificultad oyen porque sus oídos están cerrados a la voz del Espíritu. ¿Cuántas cosas deseé expresarles? Porque ahora veo que entendiendo ni van a comprender. Buscando no encontrarán. Pero dichosos ustedes, aquellos que ven y que sus oídos han sido abiertos y que sus espíritus están conectados con el Espíritu Santo de Dios para comprender las verdades del corazón del Padre, las verdades del amado del cielo y las verdades del Espíritu de verdad, nuestro amado Espíritu Santo. Hoy quiero preguntarte, ¿estás listo para ser de aquellos que como pueblo del Espíritu se está ciñendo de día y de noche en una comunión íntima con el amado, en un entendimiento de cómo piso mi caminar en cada uno de mis días, porque sé que estoy siendo separado de aquellos que no escuchan, que no oyen y que no ven? Y yo tengo que estar con un espíritu completamente conectado, un espíritu alerta, un espíritu sumergido en el Espíritu de Dios, en la palabra de vida y en el poder de la resurrección. Hoy queremos fortalecer tu fe, una fe que se levante, que crezca, inquebrantable, una fe que esté levantando únicamente un corazón que conoce lo que el Espíritu está hablando a la iglesia,
Pueblo de Dios, levántate en esta hora. A ti te animo, levántate con la voz que el mismo Espíritu Santo está trayendo para esta hora. Ciñe tus lomos con el entendimiento de la misma palabra que es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y que está penetrando hasta partir tu alma y tu espíritu para que resplandezca todo aquello que Él ha de manifestar en este tiempo. Pueblo del Espíritu, tú eres de aquellos que estás siendo apartado para ver al amado del cielo establecer su reino, su gobierno en medio de la oscuridad, para apartar tu corazón, para ver con una fe inquebrantable lo que Él hará, por cuanto está anunciado que en este tiempo a los que le tememos saldrá el sol de justicia y en sus alas Él está trayendo salvación. En esta hora yo te animo a que entregues tu corazón en santidad, en gloria al Señor, y que le entregues tu corazón para ser uno con Él. Di: yo quiero tu salvación, yo necesito un encuentro contigo, yo necesito verme completamente lavado con la sangre del Cordero, vivificado con el poder de la resurrección y reconociendo que hay un solo Salvador y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Te bendecimos, pueblo. Te bendecimos, iglesia amada. Levántate, que el Espíritu de Dios te haga gemir. Ven, Señor Jesús. Amén.